La casa estaba llena de risas y el aroma a paella recién hecha flotaba en el aire. Celebrábamos el cumpleaños de mi esposo, un evento que siempre me había parecido más una obligación que una celebración. La decoración era colorida con globos y serpentinas que colgaban del techo, pero a mí me resultaba todo tan superficial. En medio de esa algarabía, me sentía invisible, como si mi presencia no fuera más que un adorno en la fiesta. El sobrino de mi esposo llegó poco después de la comida. Era joven con una energía vibrante que contrastaba con la rutina de mi vida. A medida que se movía por la sala, saludando a todos con una sonrisa amplia, noté cómo su mirada se detuvo en mí un instante más de lo habitual. Era solo un momento, pero bastó para encender algo dentro de mí. Recordé los días en los que yo también era esa mujer llena de vida y sueños, aquellos momentos felices parecían ahora tan lejanos. Mientras la fiesta continuaba, él se acercó a mí con un vaso de vino en la mano. ¿Te gustaría bailar?, preguntó con una sonrisa despreocupada. Acepté sin pensarlo demasiado, aunque sabía que era un riesgo. En el pequeño espacio del salón, nuestros cuerpos se movieron al ritmo de una canción suave. La música nos envolvía y por un instante me olvidé del bullicio a nuestro alrededor. Sus ojos brillaban con curiosidad y algo más que no podía identificar. Me sentí viva nuevamente, como si él pudiera ver más allá de la mujer cansada y desilusionada que había sido durante años. En medio del baile, nuestras manos se encontraron brevemente y sentí una chispa recorrerme. Esa conexión era inesperada y peligrosa, un recordatorio de lo que había estado ausente en mi vida. Mientras nos alejábamos del grupo para tomar aire al balcón, la brisa marina acarició nuestras caras. La vista del mar Mediterráneo iluminado por el sol poniente era hermosa, pero lo que realmente capturó mi atención fue su mirada fija en mí. No puedo evitarlo, confesó suavemente. Hay algo entre nosotros. Su declaración resonó en mi mente como un eco incesante. En ese momento, recordé las noches solitarias esperando a que mi esposo regresara del trabajo o las conversaciones vacías sobre el día a día sin emoción ni pasión. La sensación de ser vista por alguien tan joven y lleno de vida despertó mis anhelos ocultos. Quería ser reconocida nuevamente. Sin embargo, sabía que debía tener cuidado. La culpa empezó a asomarse en mis pensamientos mientras regresábamos al interior donde las risas continuaban resonando. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Qué pasaría si su madre o mi esposo notaban algo extraño? Las preguntas se agolpaban en mi mente como sombras amenazadoras. A medida que avanzaba la tarde y las copas se llenaban nuevamente, decidí mantenerme alejada de él durante el resto del evento. Pero su presencia seguía acechándome como una sombra persistente. Cada vez que cruzábamos miradas desde Across the Room sentía esa conexión pulsar entre nosotros. Al final del día, mientras todos se despedían y yo comenzaba a recoger los platos restantes, lo vi acercarse una vez más. Esta vez no había risa ni música, solo nosotros dos rodeados por el eco lejano de la celebración que aún resonaba en nuestras mentes. Quiero hablar contigo, dijo con seriedad mientras sus ojos buscaban los míos intensamente. Esa mirada me hizo temblar, no sabía qué esperar ni cómo responder ante lo inminente de esa conversación. Y así quedamos atrapados entre el deseo y la realidad, dos almas buscando reconocimiento en medio del ruido ensordecedor de nuestras vidas cotidianas. La tarde transcurrió con una calma tensa. La celebración del cumpleaños de mi esposo había sido un torbellino de risas y conversaciones triviales, pero en mi interior, el eco de la atracción por su sobrino resonaba con fuerza. Mientras todos se reunían en el salón, yo me escabullí hacia la cocina, buscando un momento de soledad. Fue entonces cuando él entró. Estaba sentado en la mesa, con una sonrisa despreocupada que iluminaba su rostro juvenil. Me miró como si estuviera viendo algo más allá de lo superficial. ¿Te ayudo con algo?, preguntó acercándose a mí. La cercanía hizo que mi corazón latiera más rápido. La cocina, normalmente un lugar de rutina, se convirtió en un refugio donde las palabras parecían fluir sin esfuerzo. Hablamos sobre trivialidades al principio, recetas familiares y anécdotas del pasado. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, la conexión entre nosotros se volvió palpable.
Hubo momentos en que nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo utensilio o al pasar un plato. Cada roce era como un destello eléctrico que no podía ignorar. ¿Por qué no te quedas más tiempo en Barcelona?, le pregunté con cierta ligereza, aunque mi voz traicionó la curiosidad genuina que sentía. Él se encogió de hombros, como si no estuviese seguro de cómo responder. Me gustaría, dijo finalmente, sus ojos fijos en los míos. El tiempo pareció detenerse cuando nos encontramos solos en esa cocina llena de aromas familiares. Las risas del resto de la familia parecían lejanas y difusas. En ese instante una mezcla de vulnerabilidad y deseo nos envolvió, era como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Nos besamos. Esa frase resonó en mi mente mientras recordaba ese momento fugaz donde nuestras bocas casi se encontraron. Fue solo un susurro de lo que podría ser, pero me dejó temblando por dentro. La cena transcurrió con normalidad, las sonrisas y las conversaciones continuaban como si nada hubiese cambiado. Sin embargo, cada vez que cruzaba miradas con él, sentía una corriente secreta fluyendo entre nosotros. Era aterrador y emocionante a la vez. Al día siguiente, durante el desayuno familiar, noté cómo él me buscaba con la mirada cada vez que podía. Mi esposo estaba absorto en sus propias conversaciones y no parecía notar nada extraño. Pero yo sí lo hacía, cada gesto del sobrino me hacía sentir viva nuevamente. Cuando todos se dispersaron para disfrutar del sol en la playa cercana, me encontré caminando hacia el mar junto a él. La brisa marina acariciaba nuestros rostros mientras hablábamos sobre sueños y aspiraciones olvidadas. Era liberador compartir mis pensamientos sin miedo al juicio. Sin embargo, esa sensación se desvaneció rápidamente cuando recordé mi vida cotidiana, las responsabilidades y los compromisos que había asumido sin cuestionar. El peso del secreto comenzaba a ser abrumador. ¿Qué significaría esto para mí? Mientras caminábamos por la orilla y las olas lamían nuestros pies descalzos, su mano encontró la mía brevemente antes de separarse nuevamente. Esa conexión momentánea fue suficiente para dejarme anhelando más. El día avanzó entre risas y juegos familiares hasta que llegó el momento inevitable de despedirnos por esa jornada. Miradas furtivas intercambiadas llenaban el aire de promesas silenciosas y temores ocultos sobre lo que vendría después. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que este juego no podría continuar mucho tiempo más sin consecuencias visibles. Los días que siguieron a aquella mirada se convirtieron en una danza delicada entre la emoción y la culpa. Cada encuentro familiar se llenaba de un aire tenso, donde las sonrisas ocultaban lo que realmente estaba sucediendo en mi interior. Las conversaciones con el sobrino se volvieron más frecuentes, siempre en momentos robados, mientras el resto de la familia estaba distraído. Una tarde, mientras preparábamos la cena, él se acercó más de lo habitual. La cocina olía a ajo y perejil, pero lo único que podía sentir era su presencia. ¿Te gustaría salir a dar un paseo después de cenar?, me preguntó con un tono que parecía desafiar las normas no escritas de nuestra relación. Acepté sin pensarlo demasiado, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Después de la cena, nos encontramos en la playa de la Barceloneta. La brisa marina mecía nuestros cabellos mientras caminábamos por la orilla. Las olas rompían suavemente y en ese momento todo parecía posible. A veces siento que esto no está bien, dijo él, rompiendo el silencio. Mis pensamientos se agolpaban, la culpa me aplastaba como una ola implacable. Pero antes de que pudiera responderle, nuestros labios se encontraron en un instante de desesperación. El beso fue un torbellino de emociones contradictorias, deseo y miedo entrelazados en un solo momento. Nos apartamos rápidamente mirándonos con incredulidad y sorpresa por lo que acababa de suceder. No sé si deberíamos seguir así, murmuré sintiendo el peso del secreto que habíamos comenzado a forjar. Los días posteriores fueron una mezcla de nerviosismo y anhelo. La relación crecía como una sombra detrás de cada sonrisa falsa ante mi esposo. Sin embargo, una tarde recibimos un mensaje inesperado de un familiar que planeaba visitarnos pronto. La noticia trajo consigo una oleada de ansiedad, el tiempo para mantener nuestro secreto estaba contándose rápidamente. ¿Qué haremos si nos descubren?, cuestionó él con preocupación en sus ojos claros. Su duda resonó en mí como un eco inquietante,
sabía que había cruzado límites peligrosos y ahora no había vuelta atrás. La noche siguiente sentí como el peso del secreto se hacía más pesado sobre mis hombros. En medio del silencio del hogar familiar, decidí buscarlo para hablar sobre nuestras dudas y temores. Nos encontramos en el jardín bajo la tenue luz de las estrellas. Quizás deberíamos dejarlo todo, propuse con voz temblorosa. Él me miró fijamente, sus ojos reflejaban confusión y deseo al mismo tiempo. No puedo imaginarme sin ti, admitió al fin. La conexión entre nosotros era innegable, pero a medida que nuestras conversaciones se profundizaban, también lo hacían mis sentimientos encontrados sobre mi matrimonio y mis responsabilidades familiares. Entonces ocurrió algo inesperado. Mi esposo llegó a casa antes de lo previsto y nos sorprendió juntos en el jardín. Su expresión cambió instantáneamente al vernos ahí parados tan cerca uno del otro. El aire se volvió denso, las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras él nos observaba sin comprender lo que había sucedido realmente entre nosotros dos. La tensión era palpable, sabía que este momento marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Con su mirada fija en mí, comprendí que las decisiones tomadas hasta ahora tendrían consecuencias irreversibles para todos nosotros. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. La mirada del joven, antes llena de deseo, ahora estaba cargada de confusión. No podía evitar pensar en las repercusiones de lo que había sucedido. El eco de nuestras decisiones resonaba en mi mente como un tambor que no cesaba. Mientras me preparaba para enfrentar la realidad, el miedo se apoderó de mí. Mi esposo había comenzado a sospechar algo. Su comportamiento reciente había cambiado, sus miradas eran más inquisitivas y sus preguntas más directas. No podía permitir que él descubriera lo que había entre el sobrino y yo. La idea de perderlo todo me aterrorizaba. El joven se mostraba distante como si intentara protegerse a sí mismo de esta complicada situación. A menudo me encontraba perdida en mis pensamientos, recordando momentos felices de mi matrimonio que parecían tan lejanos ahora. Sin embargo, cada vez que él estaba cerca, una chispa encendía algo dentro de mí que creía apagado. Una tarde decidí dar un paseo por las calles de Barcelona para despejar mi mente. Las vibrantes calles estaban llenas de vida, los vendedores en el mercado ofrecían sus productos frescos con sonrisas genuinas. Pero yo no podía disfrutarlo. Mis pensamientos giraban alrededor del joven y las decisiones difíciles que debía tomar. Al volver a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala, con una expresión grave en su rostro. Me preguntó si había algo que quisiera contarle. Su tono era serio y su mirada penetrante. En ese instante el corazón me latía con fuerza, sabía que debía ser honesta, pero no podía arriesgarlo todo. ¿Te pasa algo?, preguntó él nuevamente rompiendo el silencio tenso. Sentí como mis palabras se atascaban en la garganta mientras luchaba contra el impulso de confesarle mis sentimientos contradictorios. La noche llegó y me encontré con el joven nuevamente en la cocina. Ambos sabíamos que teníamos que hablar sobre lo sucedido. Pasamos la noche juntos, fue lo único que salió de mis labios al recordarlo todo con claridad. La conexión entre nosotros era innegable y dolorosa al mismo tiempo. Él me miró fijamente y me confesó sus dudas sobre nuestra relación. No sabía si debía seguir adelante o alejarse para protegerme a mí y a él mismo. La inseguridad brillaba en sus ojos jóvenes y vulnerables mientras tratábamos de encontrar respuestas juntos. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté con un hilo de voz, consciente del abismo entre lo correcto y lo deseado. El miedo nos envolvía como un manto pesado, nuestras opciones eran limitadas y cada decisión podría llevarnos a consecuencias devastadoras. A pesar del caos emocional, sentí una necesidad imperiosa de estar cerca de él. La atracción era más fuerte que cualquier razón lógica o moralidad impuesta por la sociedad, o por mi propia conciencia. La tensión aumentaba cada día, mis encuentros con el joven se volvían más frecuentes pero también más arriesgados. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto antes de que nuestro secreto fuera descubierto por alguien más. Una mañana mientras tomábamos café juntos en un rincón apartado del bar local donde solíamos refugiarnos, noté a mi esposo cruzando la calle hacia nosotros. Su mirada era intensa y decidida,
El tiempo parecía detenerse mientras comprendía las implicaciones de su llegada inesperada. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta nuevamente cuando nuestros ojos se encontraron. Su presencia alteraría todo lo que habíamos construido hasta ese momento. La tensión en el aire era palpable cuando mi esposo se acercó a nosotros. Su mirada, que antes solía ser cálida, ahora parecía cargada de sospecha. El joven a mi lado se tensó y en un instante el refugio que habíamos construido se desmoronó. Intenté mantener la calma, pero las palabras se me escapaban. ¿Qué hacéis aquí tan temprano?, preguntó él, como si supiera más de lo que decía. La pregunta resonó en mí como un eco que no podía ignorar. La verdad era un peso que llevaba a cuestas, y en ese momento, temía que todo se revelara. Solo charlábamos un poco, respondí con una sonrisa forzada. Pero las palabras sonaron vacías incluso para mí. La mirada del joven se desvió hacia la mesa, como si buscara refugio en cualquier cosa menos en la situación que nos rodeaba. Mi esposo se sentó con nosotros, y la conversación fluyó forzada entre los tres. Hablamos de trivialidades mientras yo luchaba por mantener la compostura. Cada risa compartida parecía un acto de traición hacia mis propios sentimientos ocultos. Cuando finalmente nos despedimos y él se marchó, el alivio fue efímero. Un amigo cercano había estado observando desde la distancia y me abordó justo al salir del bar. «Te he visto con él», dijo con una voz baja pero firme. La culpa me atravesó como un rayo, la idea de ser descubierta era aterradora. «No hay nada entre nosotros», respondí rápidamente aunque sabía que era una mentira. La preocupación en su rostro me hizo sentir vulnerable, ese secreto estaba empezando a tener vida propia. El día siguiente llegó con una invitación inesperada, una fiesta familiar para celebrar un aniversario. No podía evitarlo, debía asistir y enfrentar las miradas curiosas de todos, incluida la del joven que había comenzado a ocupar mis pensamientos más oscuros. A medida que me preparaba para la fiesta, el espejo reflejaba no solo mi imagen física sino también el conflicto interno que me consumía. El vestido elegido era uno que solía usar para ocasiones especiales con mi esposo, sin embargo, esta vez sentí que representaba más bien una fachada. La fiesta estaba llena de risas y conversaciones animadas cuando llegué al lugar. Mi esposo pronto comenzó a hacer preguntas sobre mi estado de ánimo, sus ojos eran inquisitivos mientras buscaban respuestas ocultas tras mis sonrisas. ¿Te sientes bien?, preguntó mientras servía vino a los invitados cercanos. Todo está perfecto, respondí con una ligereza que no sentía realmente. En medio de la multitud, vi al joven acercarse, su expresión era seria y ansiosa al mismo tiempo. Necesitamos hablar, dijo apenas en un susurro antes de tomarme del brazo y llevarme a un rincón apartado donde nadie pudiera escucharnos. Esto no puede seguir así, continuó él, su voz temblando ligeramente. No quiero ser la causa de tu sufrimiento. Aquel instante fue crucial, podría cambiar todo lo que había estado construyendo hasta ahora o destruirlo por completo. Las luces titilantes del salón parecían danzar alrededor nuestro mientras el mundo exterior se desvanecía. La presión aumentaba cuando escuché el sonido familiar de risas provenientes del salón principal, cada risa resonaba como un recordatorio del peligro latente en nuestra situación. La posibilidad de ser descubierta crecía cada segundo y me encontraba atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno donde debía cumplir con mis responsabilidades y otro donde mis deseos clamaban por ser escuchados. En ese momento crucial, su mirada intensa me retuvo cautiva mientras sopesábamos nuestras decisiones futuras. La fiesta se celebraba en un salón decorado con luces brillantes y risas que resonaban en el aire. La música suave apenas lograba ahogar el murmullo de mis pensamientos. Mi esposo, en su papel de anfitrión, se movía entre los invitados, pero yo me sentía cada vez más distante. Las miradas que compartía con el sobrino eran un recordatorio constante de lo que había comenzado a florecer entre nosotros. Mientras intentaba mantener una sonrisa en mi rostro, mi mente divagaba hacia la última conversación que tuvimos. Él había expresado su preocupación por lo que estaba sucediendo, su voz temblorosa resonando en mis oídos. «No quiero que esto nos haga daño», había dicho. Esa frase se repetía en mi cabeza como un eco inquietante. «¿Estás bien?»,
preguntó un amigo cercano mientras se acercaba a mí con una copa en la mano. Su mirada era inquisitiva, como si pudiera leer mis pensamientos ocultos. Me esforcé por parecer despreocupada. Solo cansada, respondí, tratando de desviar la atención. Sin embargo, él no se dejó engañar. Te noto diferente desde la última vez que nos vimos. Sus palabras me hicieron sentir vulnerable, como si mi secreto estuviera al borde de ser revelado. En ese instante vi al sobrino cruzar la sala, su mirada buscaba la mía con ansiedad palpable. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Mi amigo continuó hablando, pero sus palabras se convirtieron en ruido de fondo mientras me dirigía hacia el sobrino. ¿Dónde has estado?, le pregunté en voz baja cuando finalmente nos encontramos a solas en un rincón apartado del salón. Necesitaba verte, respondió él, su expresión seria y decidida. La tensión entre nosotros era casi eléctrica, el deseo y el miedo coexistían en ese pequeño espacio compartido. Debemos tener cuidado, murmuré, consciente del riesgo que corríamos al estar juntos allí. Pero su mano tomó la mía suavemente y pude sentir cómo todo lo demás desaparecía. En ese momento una parte de mí anhelaba romper las cadenas que me mantenían atada a mi vida actual. De repente mi esposo apareció frente a nosotros, interrumpiendo nuestra conversación con una sonrisa amplia y despreocupada. ¿Todo bien aquí?, preguntó sin sospechar nada. Sentí un escalofrío recorrerme, las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. Sí, solo charlando, respondí rápidamente, intentando ocultar cualquier rastro de nerviosismo. Pero él no parecía convencido, sus ojos se movieron entre nosotros antes de seguir hablando con otros invitados. La fiesta continuó su curso y yo traté de sumergirme en las conversaciones superficiales que me rodeaban. Sin embargo, cada risa y cada brindis sonaban huecos ante la realidad que enfrentaba, la creciente atracción por el sobrino y el peso de mi matrimonio vacío. Mientras tanto, el sobrino me buscaba nuevamente con la mirada, podía ver cómo luchaba con sus propios sentimientos. En un momento dado, se acercó a mí otra vez y susurró: «No puedo seguir así». Su confesión resonó dentro de mí como un llamado desesperado. Antes de poder responderle adecuadamente, escuché a mi esposo llamarme desde across the room. Había una nota de preocupación en su voz que no pasaría desapercibida mucho más tiempo. La presión aumentaba cada segundo y sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. La noche avanzaba y las sombras del secreto comenzaban a cerrarse sobre mí como una trampa implacable. La tensión en el aire era palpable, y el rostro de mi esposo reflejaba una mezcla de confusión y desconfianza. Cada pregunta que hacía me empujaba más hacia la orilla del abismo. Había estado observando, notando mis gestos, mis miradas perdidas en el aire. La idea de ser descubierta se transformaba en una sombra que me seguía a todas partes. «¿Por qué te distraes tanto?», preguntó con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su inquietud. La risa y la música del bar parecían distantes, como si estuvieran en un mundo aparte. Su mirada penetrante me hizo sentir expuesta, como si cada secreto estuviera al borde de ser revelado. En ese instante recordé las risas compartidas con el sobrino, esos momentos furtivos donde la conexión parecía desbordar cualquier límite impuesto por la familia. Pero ahora, enfrentada a mi esposo, todo eso se desvanecía como humo. La culpa empezó a apoderarse de mí, había cruzado una línea que nunca debía haber cruzado. Mientras él continuaba hablando, mis pensamientos se desbordaban hacia el joven que había comenzado a ocupar tanto espacio en mi mente. El recuerdo de su sonrisa y su mirada intensa me llenaba de una mezcla de nostalgia y anhelo. Pero también era consciente de que él había decidido alejarse para protegerme. Esa decisión lo hacía aún más admirable y doloroso al mismo tiempo. «¿Estás bien?», insistió mi esposo, interrumpiendo mis pensamientos. Su preocupación no era solo por mí, era también por lo que podría descubrir si seguía indagando más profundamente. La presión crecía y cada palabra suya sonaba como un eco lejano. «Solo estoy cansada», respondí sin poder evitar que mi voz temblara ligeramente. Era un intento desesperado por desviar la atención, pero sabía que no podía seguir así mucho tiempo más. El ambiente del bar se tornó opresivo mientras las luces titilaban suavemente sobre las mesas llenas de familiares ajenos a mi tormento interno.
Cada risa ajena se sentía como un puñal en el corazón, todos disfrutaban mientras yo luchaba con mis propias decisiones. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado del sobrino: necesitamos hablar. El corazón se me encogió al leer esas palabras. Sabía que esto significaría un punto de quiebre en nuestra relación secreta. ¿Qué podría decirme que no supiera ya? La distancia física entre nosotros aumentaba cada día, pero ahora parecía inminente una confrontación emocional. Mientras contemplaba la pantalla iluminada de mi teléfono, mi esposo volvió a interrumpir mis pensamientos. ¿A quién le escribes? Su voz sonó casi acusatoria y sentí como cada fibra de mi ser se tensaba bajo su mirada inquisitiva. No es nada, respondí rápidamente intentando ocultar la verdad tras una fachada tranquila. Pero sabía que esa mentira apenas podía sostenerse ante su creciente sospecha. Con cada segundo que pasaba, la presión se volvía insoportable. Tenía dos caminos ante mí: seguir ocultando mi verdad o enfrentar las consecuencias de mis decisiones erradas. En ese momento crítico decidí que debía encontrar respuestas antes de perderlo todo. La noche avanzó y el ultimátum del sobrino resonó en mi mente como un tambor distante: no puedo seguir así. Esa frase quedó grabada en mí mientras miraba a mi esposo con ojos llenos de incertidumbre y miedo por lo que vendría después. La tensión en la sala era palpable. Miré a mi esposo, sus ojos reflejaban preocupación y algo más, una chispa de desconfianza. El ultimátum del sobrino resonaba en mi mente, la frase «no puedo seguir así» se repetía como un eco. Sabía que el tiempo se estaba agotando. «¿Qué te pasa?», preguntó él, rompiendo el silencio. Su tono era suave, pero había un atisbo de firmeza que me hizo dudar. No podía seguir ocultando mis sentimientos por más tiempo. La idea de hablarle sobre lo que estaba sucediendo me aterraba, pero también me daba una extraña sensación de alivio. «Solo estoy cansada», respondí, intentando desviar la atención. Pero en el fondo sabía que esa no era la verdad. La carga emocional que llevaba era demasiado pesada para soportarla sola. Mientras hablábamos, mi mente divagaba hacia el sobrino. Recordé sus miradas furtivas y las conversaciones profundas que compartimos. La conexión entre nosotros había crecido a un ritmo alarmante y no podía ignorarlo más. Era un fuego que ardía en mi interior, iluminando todos los rincones oscuros de mi vida. De repente la puerta se abrió y el sobrino apareció en el umbral. Su expresión era seria y decidida. «Necesito hablar contigo», dijo con voz firme, dirigiéndose a mí. Mi corazón dio un vuelco, sentí como la tensión aumentaba en el aire. Mi esposo miró entre nosotros, su confusión evidente. «¿De qué se trata?», preguntó con cautela, como si intuyera la magnitud del momento. «No es nada», respondí rápidamente, pero sabía que no podía seguir así. El sobrino dio un paso adelante y su mirada fija en mí hizo que todo lo demás desapareciera. «Debemos ser honestos», continuó él, su voz temblando ligeramente. «No puedo seguir ocultando lo que siento». Mis pensamientos se agolpaban mientras él hablaba, cada palabra resonaba con una verdad ineludible. La presión aumentaba a medida que las palabras salían de su boca: «te necesito en mi vida». En ese instante todo lo demás se desvaneció, solo existíamos él y yo en ese pequeño universo lleno de posibilidades y miedos. Mi esposo interrumpió: «¿Qué está pasando aquí?». Su voz sonaba más fuerte ahora, cargada de confusión e incertidumbre. La situación era insostenible, debía decidir qué camino tomar. «Lo siento», murmuré casi sin pensar mientras miraba a los dos hombres en mi vida, uno representando el deber y la estabilidad, el otro simbolizando un deseo prohibido e intenso. El silencio se instaló entre nosotros como una niebla espesa. El sobrino dio un paso atrás, sus ojos llenos de tristeza y determinación al mismo tiempo. «No puedo estar aquí si no eres sincera contigo misma», dijo antes de girarse para marcharse. Un grito ahogado brotó de mi garganta mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Mi esposo me miró con incredulidad, su rostro mostraba una mezcla de dolor y traición. Aquel momento quedó congelado en el aire, no había vuelta atrás. La decisión estaba hecha, debía enfrentar las consecuencias de mis elecciones pasadas sin saber qué camino escogería al final.
Y así quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables, con la certeza de que nada volvería a ser igual después de esa noche fatídica.